Desde Córdoba, Veracruz, México, te saludo tu amigo de ayer hoy, siempre Cándido López Osorio, con un tema que me pareció necesario explicar, toda vez que cada que me encuentro a un creyente, de esos que me dicen hermano, nada más porque les digo que soy creyente, me preguntan, ¿y dónde te congregas? Y les tengo que decir, no me congrego. Y me dicen, no, es que está mal que no te congregues. Y les pregunto, ¿por qué está mal que no te congregues? Porque dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vaya, ni siquiera conocen el contexto. Muchas de las veces somos la mayoría de los creyentes duros con la forma de utilizar o descontextualizar las escrituras por parte de los testigos de Jehová. Sin embargo, si nos damos cuenta, también la mayoría de los creyentes están cometiendo la mayoría de las veces este tipo de errores. Sí, porque utilizan este versículo como anzuelo para mantener a una congregación, en una congregación a los feligreses, haciéndoles pensar que es forzoso que los mismos se congreguen sin importar que estén practicando o no la sana doctrina. Lamentablemente esto no es ni una orden ni un mandamiento para la iglesia en general, sino para un determinado grupo de creyentes en determinadas circunstancias de modo, tiempo y lugar, en algún momento en la historia de la iglesia. ¿Sí? Que para saber de qué grupo se trata, primero debemos saber qué es realmente el Evangelio y luego cómo se divide. Si no sabemos nada de esto, no estamos capacitados para entender lo que quiere decir este versículo. Primera pregunta, ¿cuántos evangelios existen? Hay quien me va a decir, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Solamente existe un evangelio, según San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. O sea, que murió conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Sí? En ese entonces no existía otra escritura sagrada que el Tanaj, lo que actualmente se conoce como Antiguo Testamento. Y aún así lo tenían por sagrado. ¿Ok? Este evangelio, conforme ha ido evolucionando e involucionando la iglesia, se tuvo que dividir de 3 maneras. 2 de esas 3 maneras son doctrinales. La otra pues surgió desde tiempos bíblicos y pues una de las personas que se dio cuenta fue San Pedro respecto de la cuestión doctrinal, que surgió una tercera división del evangelio, ¿no? La primera división del evangelio, o sea, la única división del evangelio debería ser solamente con respecto a su promulgación, el evangelio para los creyentes de origen gentil, nada más respecto a su promulgación, repito, y el evangelio para creyentes de origen hebreo. No que sean formas distintas de salvarse, sino de entenderse. Gálatas 2:9, lean, vayan a la Biblia, abran su Biblia, saquen el Google. Y además también existe el Evangelio tergiversado, del cual habla Pedro en su carta dirigida a los creyentes de origen gentil. Se conoce como segunda de Pedro porque en esa carta habla de una carta previa a los creyentes de origen gentil. Sin embargo, esa carta previa a los creyentes de origen gentil no es la que se conoce como primera de Pedro, porque la primera de Pedro va dirigida a creyentes de origen hebreo. Espero estarme entendiendo. Bueno, conocida como segunda de Pedro en su capítulo 3, versículo 15 y 16. Que a la letra dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas. Se refiere a estos mismos temas. Hay en algunas de ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes, inconstantes, tergiversan como hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Esto es lo que está sucediendo actualmente con la forma en que en que se están entendiendo las escrituras. Si nos damos cuenta, aquí están hablando de Pedro mismo, contemporáneo de Pablo, y con las mismas capacidades intelectuales, o no tantas, ¿no? Pero sí con
el conocimiento de los modismos lingüísticos de aquella época, él mismo estaba diciendo que habían puntos difíciles de entender. Bueno, de esto se desprende primero, como ya dijimos en este mismo canal, en un short. ¿Cómo le dicen? A short. En un video corto, que no cualquiera puede entender a Pablo, ¿sí? Porque Pablo está hablando en un lenguaje hebraizado, judaico, farisaico, en cartas escritas en griego antiguo, y no cualquiera lo va a entender. Tenemos que ponernos bien pilas a estudiar. No es fácil entender a Pablo. Segundo, desde entonces las cartas de Pablo están consideradas entre los escritos, ¿sí? O sea, tuercen las escrituras y tuercen las cartas de Pablo como los demás escritos. Esto es, las santas escrituras, ¿sí? Pablo ya era considerado Sagrada Escritura desde el momento en que todo lo que decía era revelación. Tercero, existe un evangelio tergiversado, ¿sí? En los manuscritos del griego antiguo están usando la palabra streblusin, que se puede traducir como ellos distorsionan o ellos tuercen, del adjetivo streblosi, que significa torcido. Ahora bien, al referirse al torcer o distorsionar palabras, siendo el español un idioma muy completo, podemos traducirlo como tergiversan o simplemente ellos tergiversan. ¿Qué es tergiversar? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos, ¿sí? Lo que conduce a entender que estaban aplicando cosas de creyentes de origen hebreo a gentiles, un fenómeno que menciona Pablo unos años antes en su carta dirigida a los Gálatas, la cual es un mensaje contra de lo que en este mismo estudio estamos llamando evangelio tergiversado. En el capítulo 1 y versículo 7, carta a los Gálatas 1:7... No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, donde para tergiversar están utilizando la palabra metastrepse. Y para sembrar confusión usan la palabra tarazontes, que significa pervertir. Y que estaba diciendo la carta a los hebreos que era para su propia perdición, que dijo San Pedro que era para su propia perdición, que estaban tergiversando, ¿no? Confirmando que sí hay un evangelio tergiversado y que este consiste en seguir dogmas escritos para creyentes de origen hebreo siendo creyentes de origen gentil y viceversa, ¿sí? Entendido esto, surge la interrogante: ¿qué dentro del Nuevo Testamento está dirigido a creyentes de origen gentil y qué dentro del Nuevo Testamento está dirigido a creyentes de origen hebreo? Antes de resolver esta pregunta, debemos aclarar que, como dice San Pablo en 2 de Timoteo 3:16, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muy bien, para ponerlo más fácil, todas las cartas de Pablo y la segunda de Pedro son dirigidas a creyentes de origen gentil. Todo lo demás está de menos. Esto no quiere decir que no sirva de enseñanza o de referencia para la enseñanza. En este entendido, ¿a qué se refiere entonces el versículo con el que iniciamos el estudio? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Primero, ¿a quién está dirigida la carta? De la lectura de la misma se desprende que va dirigida a creyentes de origen hebreo. Esta es la razón por la que lleva el nombre por medio del cual se le conoce. Entonces debemos entender que si no eres un creyente de origen hebreo, no es para ti esta carta. Reitero, todas las escrituras están inspiradas, te pueden ayudar, pero no es un dogma ni para ti ni para los actuales creyentes de origen hebreo. Dice, pero no es para los creyentes de origen hebreo. Sí, pero para los de aquel entonces, los del primer siglo, quienes vivían en persecución por parte de los romanos por su origen y por parte de los judíos por creer en Yeshua o Jesucristo. Contexto. Cuando nos vamos a la lectura sistemática, es decir, sin sacar de contexto el capítulo 10 completito, nos podemos dar cuenta que todo el capítulo 10, reitero, está haciendo mención de los ritos sacrificales, los korbanot. Todo lo que pudiera ayudar a mis padres es corbán. Como decían, ¿no? Es corbán. Ya,
Los actuales creyentes no saben ni qué onda con eso. ¿Sí? En la Reina Valera 1909 todavía aparece la palabra corbán. Haciendo hincapié en los ritos anuales, como cabe hacer mención que en el griego la palabra que se usa para adoración es sinónimo del verbo inclinarse. Sin embargo, en hebreo jamás se usó así. Sí es cierto, hay una palabra hebrea para inclinarse, pero no se ocupa para adorar. ¿Sí? La única manera el único ritual de adoración que existe según el Tanaj o el Antiguo Testamento es el Corban, el sacrificio. En este orden de ideas, el autor de Hebreos, ay, Pablo, no es Pablo, le duela a quien le duela, no es Pablo. Antes que prohibirles que se juntaran o que se acercaran a los centros de reunión judíos de los que se habían alejado por cuestiones religiosas, dado que ya no necesitaban más sacrificio que el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, les insta a acercarse y a acudir por amor a sus hermanos judíos que no habían creído aún, y así traerlos a los pies de Cristo o Yeshua HaMashiach. Más cuando ese día se acerca. ¿A qué día se refiere? ¿De qué día estamos hablando? ¿Sí? Bueno, ¿qué es desde entonces y hasta la fecha para los judíos congregarse? Asistir a las fiestas sagradas, el Santo Cajal, la convención, el Mikra Kodesh, las Muedim, que son las fiestas sagradas, a los que muchos judíos de ese entonces dejaron de asistir tanto por el hecho de que ya no necesitaban más sacrificios, esto es, a los judíos que ya creían en Yeshua HaMashiach, como por las prohibiciones de las autoridades romanas, las persecuciones a los creyentes de la nueva corriente que era el camino, el camino para el derech, así le llamaban, el derech que es camino, y que era en Yeshua, en Cristo Jesús, y al hacer aliyah. ¿Qué es el aliyah? El aliyah es tener que ir a Jerusalén, a Yerushalayim, a celebrar las fiestas más importantes, con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿Qué día se acerca? Por motivos de seguridad, desde entonces y hasta la fecha, los judíos hablan en código, ¿sí? Más en toda la Biblia, ¿sí? Principalmente los 5 libros de Moisés, y también los profetas, todo, ¿no? Y hay 4 niveles de interpretación que se dividen en un acrónimo, el Pagdes, ¿no? Pshat, Remesh, Derash, Soth, ¿sí? O Remes, es Pshat, Remes, Derash, Soth, ¿sí? Luego hablaremos, ¿no? Ya tenemos eso explicado también en este canal, ¿sí? Si no mal recuerdo, habla de los códigos bíblicos. Ahí búsquenlos, son poquitos videos que hay. Bueno, cada uno de estos 4 niveles tiene cientos de normas de interpretación y cientos de distintos líderes y rabinos que hablaron de lo mismo en distintas formas y que le dieron sus distintos niveles, pero a fin de cuentas caen a razón de lo mismo, ¿no? De esa manera, cualquiera que no esté familiarizado con el contexto judío del mensaje de la carta a los hebreos supondrá cualquier cosa menos que tal o cual día se habían de congregar, así evitar una catástrofe en aquellos tiempos de persecución. Fueron tan inteligentes en hacer el mensaje oculto de que no se dieran cuenta que iban a estar tal y cual día congregados para tal o cual celebración, que a la fecha muchos creen que se trataba del día postrer, del día del Señor. Imagínate, ¿no? Pero no, por motivos de seguridad siempre han hablado en código. En una ocasión un rabino bendijo a un fiel diciéndole que su mesa siempre estaría rota. Cuando llegó a su pueblo con su rabino local le contó lo sucedido. Entonces el rabino local interpretó: tu mesa siempre estará rota de tanta abundancia y de sustento, de tantos hijos y tantos nietos que tendrás, que no soportará y hasta se romperá. Siempre habrá felicidad en tu vida. Y bueno, entonces, ¿por qué el otro rabino le habló feo? Le dijo que o sea, en código. Porque las bendiciones también pueden ser interceptadas por los enemigos. ¿Qué enemigos? Los Shedima, del hebreo Shed, que quiere decir demonio. Shedim, demonios. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Por si el mensaje es interceptado por el enemigo físico o por el demonio. La bendición debe ir disfrazada de maldición.
como un agente encubierto. Por eso soñar pesadillas es bueno porque tiene bendiciones ocultas. Dicen los sabios que David Hamelech siempre tenía pesadillas y siempre triunfaba en la guerra. Otro que siempre vivía pesadillas, terrores nocturnos, su mayordomo tenía que correr a su cuarto a despertarlo, era Napoleón Bonaparte, y guerra que le ponían, batalla que ganaba. Bueno, continuando con el día en el que se acercaba, el mismo contexto del capítulo completo, repito, completo, desde el versículo 1 de la carta a los Hebreos, es el Yom Kippur. El día de expiación nacional al que muchos judíos, tanto mesiánicos o cristianos, no pretendían acudir por considerarlo innecesario, y al que otros judíos, los que no creían en Yeshua, Jesús, tampoco querían ir por miedo a la persecución. El autor les dice a los creyentes hebreos, creyentes en Cristo y de origen hebreo, que vayan con la clara intención que se sientan cobijados sus hermanos hebreos en Cristo y sus hermanos judíos también, que si bien ya les había explicado que no necesitaban de esos sacrificios por ser sombra de lo que había de venir, sí era bueno que acudieran por amor de sus hermanos judíos y de sus hermanos judeocristianos o mesiánicos. Dada esta explicación, queda más claro que la luz del día, que nunca ha sido una invitación u orden para el creyente de origen gentil a acudir a algún centro de reunión, que si el creyente actual no quiere congregarse, no está en desobediencia, porque mejor es no congregarse que congregarse donde no predican la sana doctrina, la salvación. La salvación no está en una congregación, la salvación está en Cristo, en Jesús, Yeshua HaMashiach, como le quieran llamar. La salvación es personal. Puedes estar en la congregación donde se predica la sana doctrina y estar perdido, y al revés, puedes estar en una congregación perversa y ser salvo. Porque ninguna congregación te va a salvar Cristo, te va a salvar Mashiach. No necesitas una congregación, necesitas a Dios, y Dios ya está en ti. Amén y amén. Hasta aquí mi reporte. Después de varios años, es una de las primeras veces, después de varios años, no es que sea la primera vez que hago un guión para que no nos perdiéramos. Y a pesar del guión, pues sí me desvié un poquito para hacer ciertas aclaraciones. Espero que les guste, espero que puedan compartirlo. Si ya está hasta acá, regálame un like, comparte. Es algo que deberían saber todos tus amigos creyentes a los que los están invitando a una congregación en donde quizás nada más los vayan a engañar. Hasta aquí mi reporte. Shalom Uvahot, paz y bendiciones.